Ahora sí, ya estamos. Arrancamos nomás. ¿Sí? Bueno, han pensado el concepto como para que nos situemos en qué es una sociedad. Primero, distinguimos hoy sociedades civiles y comerciales. Si quieren, en esta instancia pueden habilitar micrófono. Actualmente, ¿las distinguimos a las sociedades civiles y comerciales? ¿Seguro, seguro, seguro? ¿Y las sociedades civiles, en qué parte están reguladas? ¿Cómo se llama la ley que regula las cuestiones societarias? ¿Cómo se llama? Yo les doy el número, ustedes me van a decir cómo se llama. Ley General de Sociedades. ¿Dice comerciales? ¿Dice o no dice? Sí, profe, sí lo dice. Sí dice, profe. ¿Dónde dice? A ver, yo voy a tratar de googlear y compartir. Espérenme un ratito porque, bueno, la tecnología, ustedes saben que lleva lo suyo. Espérenme un segundo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Arriba dice Ley de Sociedades Comerciales, ¿no? Sí, profe. Texto ordenado por el anexo del decreto y miren el número. ¿Y acá qué dice? Acá. Ley de Ley General de Sociedades. denominación del título sustituido por Ley 26.994. ¿Saben qué ley es esta? ¿Saben a qué se refiere la ley 26.994? No. ¿No? ¿Quieren que les muestre a qué hace referencia? Sí, profe. Pero estoy como sola acá, sola y abandonada. Ustedes no me ayudan. Miren, les voy a mostrar. ¿Alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué ley aprueba? 26.000. Código Civil Muy bien, el Código Civil y qué más. Y comercial. y Comercial de la Nación. Perfecto. Ya saben cuál es esta. Entonces, ¿puedo hablar tan taxativamente de sociedades civiles y sociedades comerciales o hablo de ley, digamos, hablo de la Ley General de Sociedades? Ley General de Sociedades. Muy bien. A ver qué puso el compañero. Puso José Maximiliano. ¿Es lo mismo que puse yo para no abrirlo? Sí, profe, se lo había mandado, pero ya había entrado usted. Bien. Entonces, ¿quedó claro? El código antes era muy taxativo a la hora de hablar de sociedades civiles y sociedades comerciales. Inclusive había toda una discusión sobre los bienes inmuebles
y se terminó zanjando por cuestiones jurisprudenciales y doctrinales, porque pareciera que no hubiera habido una sociedad comercial que pudiera tener, digamos, como actividad cuestiones relacionadas con los inmuebles, porque era como privativo de las sociedades civiles. Sin embargo, todo esto se zanjó. Y hoy hablamos ¿de qué? Ley general De sociedad. de sociedades. Bueno, no, están como ¿están cansados? Un poquito. ¿Sí? Con confianza, porque todos estamos atravesando lo mismo. Sí. Sí, están cansados, están como desanimados. Vamos a poner pilas y hacemos la clase dinámica y se desobligan. Están estudiando para otro parcial, pero van a tener que estudiar para este también. Es una de las partes que, aunque ustedes no lo crean, se van a dedicar a trabajar, porque los licenciados tienen mucha injerencia en las cuestiones que hacen a las empresas. Eso ya lo saben, ¿no? Entonces, si yo no quiero contratar a alguno de ustedes para eventualmente que sea mi licenciado en administración y que ponga mi empresa en funcionamiento, les consultaré cuál es el tipo societario si yo quiero constituir una sociedad que mejor me vendría. El otro día hicimos, ustedes saben, un seminario y coincidía la subsecretaria del Estado Civil y Personas Jurídicas, coincidía con que la mayoría de los profesionales que realizan las constituciones de las sociedades y de las personas jurídicas en general son los profesionales de las ciencias económicas. O sea que deben saber constituir una sociedad. Sí. Y sí. Bueno, vamos, pila. Les pondría una música, pero a ver, ¿quién de ustedes puede poner una música? Porque ya no sé, no me sale. Puedo compartir YouTube, pero no sé qué música les gusta a ustedes. A ver, alguien que ponga una música con onda y arrancamos. ¿Dónde está Profe, ¿cómo mi...? es la que más le gusta? No, porque van a decir que soy de la prehistoria. No me pongan una que tenga una letra desubicada, porque no. A ver, José, que habías compartido, José Maximiliano, no sé si te gusta que te llame José, me imagino que te debe gustar que te gustan más Maximiliano. A ver, pero van a prender la cámara 2 minutos. Luis Miguel Fuerte, sí, yo diría que sí, pero una lenta, ¿no? Ah, le había sabido gustar Luis Miguel, que es de mi época. Bueno, cualquiera, el que se anime, ponga alguna. Elegant. Ayer me enteré de que existía este Elegant, no estaba en mi registro, les cuento, ¿no? Bueno, vamos, anímese alguno. O hasta que termine de decirme todos los cantantes, se nos fue la clase. Vamos, alguno que ponga. No, una movida, qué sé yo, no, no vaya a ser que la letra sea una guarangada y después digan que yo pongo esa música, no, algo que se entienda. Bueno, no, la incondicional es triste. Pongamos cuando calienta el sol, pongamos lluvia, la lluvia, el trueno, no me acuerdo bien, esa. La chica del bikini azul, una así. Bueno, vamos, Brian. Ahora activen la cámara. La cámara. DJ, suspenda la música. Suspenda la música. No, suspenda hasta que activen la cámara. 2 minutos vamos a hacer de... no tiene cámara ninguno, yo voy a hacer... No, vamos. Alguno prende la cámara, sea compañero de la profesora.
Bueno, no importa. Si se le va a ver esta parte nomás. Bueno, vamos, prendan la cámara. Bueno, pongamos la música, Brian. Eso no sé qué es, ¿no? Ah, qué bien. Siga, siga, siga. Bueno, Brian, muy bien. Vamos a dejar en stand-by. Vaya pensando en otro tema para que los vuelva a despertar. ¿Ya están con onda? No, ya está. Ahora empezamos con sociedades. Gracias, mi compañero de jockey. Hasta dentro de un ratito que vuelvo a pedirle. Vaya pensando en otro tema. Bueno, ¿ya están con pila? Bueno, empezamos con derecho societario. No, bueno, ya está. Además, la clase es como si estuviéramos en el aula. Entonces me tengo que preparar para la clase. Digamos, es como si fuera eso. Porque el cuento de la conexión, de la cámara, todo eso que ya cuando ustedes quieren, cuando no quieren, no me lo quiero cruzar bailando torero, ni siquiera post pandemia, ¿no? ¿Han escuchado? Porque ya que no quieren bailar acá conmigo, ni post pandemia. Bueno, vamos a empezar con lo importante. Vimos ya dentro de los temas que vieron lo que era la constitución para Brian, anda pensando el tema con el que nos vamos a despedir y algún otro más. Vieron la presentación de la materia, lo que era la tipicidad. Bueno, hay cuestiones que son transversales a todos los tipos societarios y que son importantes por las cuestiones que generan. ¿Cuál es la naturaleza, digamos, cuál es la naturaleza jurídica de las sociedades? ¿Cuál es? ¿Qué son? Así como cuando yo les digo que el matrimonio es una institución jurídica y no es un contrato, ¿qué son las sociedades? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las sociedades? La naturaleza jurídica es la razón de ser de ese instituto jurídico. ¿Cómo materializo la sociedad? ¿A través de un qué? De un... Perfecto. Muy bien. Entonces, las características que tienen responden a un acto jurídico, además de un contrato. Como todo contrato es un acto jurídico. ¿Responden a ese acto jurídico? Sí. Cuando yo voy a celebrar un contrato, ¿qué tengo que tener? Digamos, ¿qué tengo que tener? Plena situación físico y psíquico, física y psíquica, que a mí me permitan llevar adelante ese acto jurídico y cualquier otro. Entonces, si estoy dispuesta a realizar una sociedad, aún una sociedad unipersonal,
tengo que prestar mi consentimiento. Este consentimiento es la plena manifestación de la voluntad. Y la voluntad es una pirámide que está compuesta por 3 elementos que no deben faltar. Porque si alguno está viciado, esa voluntad tiene ese mismo perjuicio. El vicio que puede acarrear la nulidad o la anulabilidad del acto depende de cuál sea la circunstancia y de cuán lesivo sea el vicio. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad que yo tengo de poder reconocer que lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso, o sea, es la capacidad que yo tengo de análisis de una situación. ¿A qué edad adquiero el discernimiento? Para los actos ilícitos lo adquiero a los 10 años y para los actos lícitos a partir de los 13 años. ¿Qué es la intención? Aquello que es lo que a mí me permite la facultad de poder realizar este acto jurídico. Muchos suelen confundir la intención con la motivación del acto, pero son 2 cosas distintas. Y la libertad es la capacidad que yo tengo de autodeterminarme. Yo soy libre para contratar o para no contratar. Soy libre para aceptar o para no aceptar. Estos 3 elementos componen el consentimiento, que es fundamental que los socios puedan expresar libre de toda condición que sea, que me induzca en error, en violencia, sea física o psíquica. O sea, no es solamente la violencia física y que a alguien lo peguen o lo agredan físicamente, sino que tiene que estar despojado de dolo, que es cuando yo actúo con ardid, malicia. La intención no tiene relación con la buena fe. En el caso del consentimiento y de todos los actos jurídicos, claramente el principio imperante es la buena fe. Yo no puedo contratar con mala fe, porque si se demuestra la mala fe, el acto está, digamos, es inválido. Yo no puedo realizar una contratación con mala fe. Inclusive hay todo un tema con los terceros. En cada acto jurídico que aparezcan terceros, hay que ver si el tercero tenía conocimiento de la situación y aún así la consintió o realmente era un tercero de buena fe. La buena fe es un principio imperante en toda acción jurídica que yo vaya a realizar. Entonces, el consentimiento no tiene que estar teñido ni de error, es decir, de que yo tenga una falsa confusión o una falsa creencia de lo que yo estoy realizando. Ustedes saben que el error de derecho es inexcusable, insalvable, es el error sobre la norma. El error de hecho depende de cuál sea el que yo vaya a acreditar. No tengo que actuar ni con ardid, ni con maquinación, ni con engaño, que es el dolo. No tengo que actuar ni con violencia, ni física, ni psíquica, mucho menos con fraude. O sea, no puedo insolventarme para realizar un acto jurídico y perjudicar a terceros, ni tampoco en la teoría de la lesión, que es cuando una parte se aprovecha de la inexperiencia, falta de experticia o la diferencia de conocimientos en detrimento de quien, digamos, yo estoy mucho más capacitada, entonces induzco al otro a realizar un acto que lo va a perjudicar justamente aprovechándome de la ligereza, de la inexperiencia o de la falta de conocimiento. ¿Cómo es el objeto de una sociedad? Es idéntico el objeto, al igual que el objeto de cualquier acto jurídico, tiene que estar de acuerdo a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Y hay 4 elementos que yo siempre les repito que nunca pueden faltar en un acto jurídico. Tiene que ser cierto, es decir, real, digamos,
una cuestión tangible que se puede efectivizar, posible, de realización concreta. O sea, no puedo decir vamos a constituir una sociedad en la Vía Láctea. ¿Ustedes conocen alguna forma de transporte para llegar a la Vía Láctea? No. Lícito, justamente por esto, ni contrario a la moral, ni a las normas, ni a las buenas costumbres, y determinado. Hay un tema con las sociedades por acciones simplificadas que permite un objeto plural y hay ciertas cuestiones que, digamos, sería un poco más flexible o una cuestión más laxa en razón a todos los objetos. El objeto tiene que estar determinado por una circunstancia. Si yo no tengo preciso el objeto de la sociedad, puede ser que yo utilice este ropaje jurídico para cometer algún acto contrario a la norma o me amplíe en un espectro para el que no estoy autorizado. Entonces, el objeto tiene que estar lo más señalizado posible, lo más precisado posible, lo más entendible posible. O sea, cuanto mayores elementos de precisión tenga, mucho mejor para la prosecución. Lo que no quiere decir que el día de mañana yo decida modificar este objeto y ampliarlo. ¿Se entiende? No es que yo hago el objeto y así se queda hasta que se termina la sociedad. No. El objeto puede modificarse si así lo deciden los socios y ampliarlo y establecer otro tipo de actividades, pero también dentro de un marco al ampliarlo, también dentro de un marco de precisión. O sea, no puedo tener un objeto ambiguo, un objeto que, digamos, totalmente azaroso, donde cualquier cosa puede ser parte de lo que yo voy a desarrollar en la sociedad. Eso no. Si yo lo preciso hoy y mañana quiero expandirme y quiero el objeto darle un mayor alcance, lo puedo hacer perfectamente. Para eso modificaré el estatuto. Hay una diferencia entre objeto social y la actividad. ¿Por qué? El objeto social es la categoría o categorías de los actos, es lo que voy a hacer, o sea, digamos, lo que determino que yo voy a hacer y para lo que constituyo la sociedad. La actividad es el ejercicio efectivo de esos actos y de esas categorías que yo determiné para que la sociedad funcione. ¿Se entiende? En uno preciso y en el otro ejecuto. La actividad me permite a mí la ejecución de esos actos sociales. Hay algunas cuestiones que son importantes que podamos precisar en esta instancia, que qué puede pasar si yo, por ejemplo, tengo un objeto, espérenme que lo tengo a mano, ¿no? El artículo 17 de la ley me determina que es nula la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley. O sea, ya sabemos que hay una suerte de tipificación y eso ya lo vieron en la clase pasada. ¿Qué pasa? ¿Qué objeto sería un objeto ilícito? ¿Qué creen ustedes que yo podría determinar como objeto ilícito de la sociedad? Dentro de los cánones de lo que sabemos, ¿qué no podría hacer yo? Le doy un ejemplo para que ustedes lo piensen. Fabricación de estupefacientes. ¿Puedo establecer eso como objeto societario? No. No. Bien. ¿Qué pasa cuando el objeto es ilícito? El artículo 18 nos dice que las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta, es decir, no la puedo salvar. O sea, la sociedad no tiene ninguna alternativa de salvación. Ahora, ¿qué pasa si tengo un objeto lícito y actividad ilícita?
¿Qué ejemplo podría ser? De decir una cosa y hacer otra. Sí, pero con un ejemplo concreto. Podría ser una perfumería que tenga que sea, o sea, el frente sea una perfumería, pero que en realidad adentro sea un lavado de dinero o algo así. Por ejemplo, o sea, constituyo bajo una SRL una perfumería y me dedico a otra cosa, o capaz que más que vender el perfume vendo alguna sustancia no permitida. Perfecto el ejemplo. Perfecto. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando la sociedad de objeto ilícito realice actividades ilícitas, se procede a su disolución o liquidación, es decir, tampoco va a sobrevivir la sociedad. ¿Qué pasa si el objeto es prohibido? Supongamos que constituimos una clínica y nos dedicamos, bajo la figura de una SRL también, y nos dedicamos a la venta de, más que atender, tenemos algunos cuantos pacientes, pero por ejemplo, nos dedicamos a la ablación. Lo único que hacemos es vender órganos. ¿El objeto es un objeto lícito? No, profe. La ablación es lícita siempre y cuando que hay toda una ley que regula la ablación. En este caso yo estoy haciendo un objeto prohibido además. ¿Qué me dice la ley? Es nula, de nulidad absoluta. Es un caso similar al que vimos anteriormente. ¿Qué quiere decir? El objeto, en conclusión, y la actividad tienen que ir de la mano. Ambos tienen que ser ¿cómo? Lícito. Perfecto. Ambos lícitos. Si no, no sobrevive la sociedad. ¿Cuándo adquiero capacidad para realizar actos societarios? Ustedes saben que la plena capacidad para la vida civil se adquiere a los 18 años. Y a partir de ese momento tengo la posibilidad de realizar actos de administración y actos de disposición. ¿Cuál es la única forma en la que yo me puedo emancipar antes de los 18 años? Adquiriendo matrimonio y Por matrimonio. Perfecto, por matrimonio. Si no, claramente la capacidad la adquiero en esta instancia. ¿Qué puede pasar? Tengo la mayoría de edad, pero puede suceder que tenga actos incompatibles y actos que resulten inhábiles. Tengo la edad suficiente, pero ¿qué sería algo incompatible? Si yo, por ejemplo, fuera magistrada o funcionaria del Poder Judicial, no puedo ejercer ninguna actividad en la jurisdicción en la que trabajo. No es que yo carezco de alguna situación que mengue mi capacidad. No es eso. Es que no puedo por una causal de incompatibilidad. Los clérigos y las comunidades eclesiásticas tampoco pueden, pero no porque carezcan de capacidad, sino porque hay una incompatibilidad en las funciones. Ahora, ¿cuándo soy inhábil? Por ejemplo, si yo estuviera privada de la libertad, si fuera demente, tuviera una capacidad restringida, más bien, antes se decía demente, ahora es capacidad, una persona discapacitada, si fuera menor de edad, y ya vamos a ver la salvedad. En ese caso estoy inhabilitada. ¿Por qué? Porque hay alguna circunstancia física o psíquica o alguna cuestión externa que me permite a mí poder realizar esta cuestión. ¿Se entiende? No es lo mismo, para que les quede claro, la incompatibilidad, que es cuando yo estoy perfecta, pero mis funciones me impiden realizar actos societarios,
o cuando estoy inhabilitado por condiciones que tienen que ver con otras cuestiones determinadas por la ley. ¿Se entendió la diferencia? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa con los cónyuges? Previo a la reforma del Código, los cónyuges estaban cercenados y solamente el artículo 27 decía que los esposos podrían integrar entre sí sociedades por acciones o sociedades de responsabilidad limitada. Y si por cualquier razón se cambiaba el tipo, por ejemplo, si hubo una sociedad colectiva, uno de los cónyuges tenía que dejar de ser socio o se tenía que transformar la sociedad. Bueno, hoy el artículo 27 dice que los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo, aún la regulada en la sección cuarta. ¿A qué se refiere la sección cuarta? Son las plin, 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 y empieza con R. Creo que ya lo vieron a eso. ¿Qué dice la sección cuarta? Sí lo vieron a clase con el doctor Muñoz. Las sí. Me parece que ni Cheyenne los está despertando, ¿no? ¿Recuerdan? Las residuales. ¿Qué pasa si hay menores de edad? ¿Ustedes saben qué es inhibición forzosa? ¿Cuándo yo puedo determinar que un sucesorio tenga una inhibición forzosa? Bueno, normalmente el causante puede establecer que haya bienes sometidos a inhibición forzosa. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo puedo dividir. ¿Hasta qué? Normalmente se establece hasta que los menores cumplan la mayoría de edad y no se puedan ver vulnerados en sus derechos. Hay una antigua ley, que es la ley 14.394, que dispone que toda persona podrá imponer a sus herederos, aún forzosos, la inhibición de los bienes hereditarios por un plazo no mayor de 10 años. ¿Qué es lo importante? Proteger a los menores, fundamentalmente, que son quienes están restringidos de la posibilidad de defenderse. Entonces, ¿los menores pueden ser parte de una sociedad? Sí. ¿Pero qué me dice el artículo 28? En las sociedades constituidas con bienes sometidos a inhibición forzosa, es decir, que no puedo partir estos bienes y darle la legítima que le corresponde a cada uno de los herederos, solamente se pueden constituir sociedades que tengan responsabilidad limitada. Por ejemplo, no podrían ser parte de una sociedad colectiva. Y el contrato tiene que ser aprobado por el juez de la sucesión. Ustedes saben que hay dos procesos que son fuero de atracción. Los procesos concursales de quiebra y los juicios sucesorios. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier proceso que esté relacionado con cualquiera, digamos, ya sea con el fallido o sea con el fallecido, son fuero de atracción. Ahí van todos los procesos a estos juicios madre por esta situación. Si se detectara que entre el menor y los representantes legales, los tutores o el curador o quien preste el sistema de apoyo, hay algún tipo de colisión de intereses o pudiera surgir que quien nos representa pueda actuar de forma distinta al interés del menor, se puede designar un representante ad hoc, que quiere decir para este caso puntual,
y resolver la situación. Y de esta manera, lo principal que voy a proteger son los menores y el interés superior del niño. ¿Qué es lo que rodea a las sociedades? Algo fundamental que es claramente el fin común. Ustedes han visto que las sociedades se constituyen a los fines de que los socios, ¿qué hagan? Primero tienen un desenvolvimiento económico, producción e intercambio de bienes y servicios en busca de resultados económicos. Acá no estamos hablando de fundaciones donde el objeto es altruista, es sin fines de lucro. Tienen un objetivo común que es reducción de costos, excelencia profesional, por ejemplo, se vincula al concepto de interés social. Entonces, el fin común va a legitimar a los socios a la adopción de una forma jurídica. Y a través de esa forma jurídica y de la sociedad van a procurar la realización ¿de qué? De este fin que es el que los aglutina. ¿Se entiende? Hay algo que es, digamos, una cuestión que los condensa, que es este tipo societario que han decidido llevar adelante y van a trabajar para la prosecución del mismo y alcanzarlo con el mayor de los éxitos y de la mejor eficiencia y eficacia para que tengan réditos y tengan ganancias y no pérdidas. ¿Qué es la affectio societatis? ¿Qué es el afecto en sí mismo? ¿Qué creen que es el afecto? Cuando yo hablo de afecto, ¿a qué me refiero? Es importante. Yo voy a formar una sociedad con mi disjockey Brian, con mi asistente Maximiliano y con Alicia. ¿Es importante que nos queramos mucho, 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 mucho? No. No. ¿Es importante que seamos amiguísimos? No. ¿Es importante que nos confiemos todo? No. No. El affectio societati, claramente la palabra affectio viene de afecto a la sociedad. Pero no tiene que ver con esa cuestión del amiguismo. Tiene que ver con algo que va mucho más allá. Yo me voy a permitir leerles un artículo que a mí me resultó importante para que lo puedan comprender y que es muy clarificador del affectio societatis y las sociedades científicas. Y determina que el affectio societatis o animo condum societatis coincide con la idea de la voluntad de formar la sociedad. En el tema de antes la sociedad era considerada solamente un contrato en la época antigua del derecho de gentes. Se celebraba en razón de la confianza mutua y en consideración recíproca entre los contratantes, sobre todo en aquellas sociedades intuito personae. Hay un tipo social que dentro de lo que estudiamos que es importantísimo considerar la cuestión intuito personae, que son las sociedades ¿de qué tipo? Yo las nombré hace un rato cuando les dije que los menores no podrían constituirla. ¿Colectivas? Perfecto, porque las sociedades colectivas, ¿qué tipo de responsabilidad me dan? ¿Me dan responsabilidad limitada? ¿O me dan responsabilidad ilimitada, solidaria y qué más? Me dan una amplia responsabilidad, amplia. Entonces, en ese caso, para mí es muy importante saber con quién voy a contratar, porque si yo mañana voy a responder, la colectiva, sí, perfecto, si yo mañana voy a responder por Brian, por Maximiliano y por Alicia, y un acreedor me va a poder demandar el todo, y yo tengo que saber exactamente con quién voy a celebrar un contrato social.
La affectio societatis constituía un elemento moral y psicológico de significado lato que en forma general indicaba un lazo de fraternidad entre los socios, un sentimiento de estimación y afecto que se consideraba indispensable para que en la sociedad existiera una actividad económica, de modo que no se relajase en ningún momento el vínculo contractual de carácter igualitario. Constituía un elemento y requisito distintivo de otras figuras análogas al contrato de sociedad, donde asimismo se daba una comunidad indivisa de bienes. En el derecho actual, la expresión tiene un significado más concepto y una cuestión mucho más técnica. Se denomina así a la intención de los contratantes respecto de la unión de sus capitales o de sus esfuerzos o de ambas cosas a la vez, para obtener una utilidad común. Supone, como en el derecho romano, una mutua confianza entre los socios. La doctrina ha buscado en este elemento la caracterización de la sociedad indagando en los términos del contrato, en su mismo espíritu y en la manifestación del affectio, es decir, del afecto, entre los socios. Mayoritariamente ha considerado que el affectio societatis es un requisito para la existencia de la sociedad. Esto determina algo fundamental en estos actos jurídicos. Quizás el elemento que mejor la caracteriza. Su falta se ha considerado causa de disolución o exclusión de los socios carentes de interés por la suerte común. Alperín, ustedes saben que es uno de los grandes comercialistas, estima que en el estado actual de la doctrina es la voluntad de la colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, y aunque dividida en cuanto a su concepto, no duda de su necesidad y alcance. Analizando este tema, entonces tenemos colaboración activa en el aporte de los socios, actuación en la administración y gobierno de los intereses sociales, jurídicamente igualitaria, no media subordinación entre los socios, interesada en cuanto a el resultado y el fin y obtener el beneficio a distribuir. Un propósito de especulación en sentido amplio. El sometimiento al área común de los negocios sociales diferencia la sociedad de la mera asociación. En la sociedad anónima, el concepto affectio societatis puede aparecer debilitado, como por ejemplo en las sociedades abiertas que cotizan en bolsa. Hay tantos que la conforman que quizás yo no llegue a conocer la totalidad de todos los accionistas. Entonces puede verse un poquito menguada esta affectio societatis. Se estima también que no debe ser considerada como consentimiento. Ya hemos visto la diferencia de este aspecto con el consentimiento, que es lo que manifiestan los socios al momento de celebrar el contrato. No obstante, los tintes y tipicidades que ésta pueda representar al celebrar un contrato de sociedad es que el affectio societatis es un concepto cuyo contenido debe buscarse en la causa del contrato de sociedad y que según Palmieri sería la síntesis causal del negocio que comprendería los distintos aspectos que asume la voluntad hasta llegar a la concreción del acto. La affectio societatis juega preponderantemente en el periodo que podría denominarse funcional de las sociedades y se revela como la conducta de los socios destinada a adecuar sus intereses personales y egoístas al objeto social, de modo de hacer posible su realización, proponiendo aquello a lo que comúnmente se llama interés social. Posponiendo, aquello a lo que comúnmente se llama interés social. Acá tenemos una imagen más gráfica de lo que es determinar esta affectio societatis, que sin lugar a duda es una de las cuestiones esenciales para las sociedades. ¿Se entendió? Diferenciamos entonces interés social, fin común,
consentimiento y afecto societatis. ¿Todo lo comprendieron? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno. ¿Cuándo puedo tener una sociedad controlada? ¿Cuándo yo puedo decir que una persona está controlada por otra? Por ejemplo, si la situación fuera al revés y uno de ustedes fuera el docente y yo el alumno, ¿qué situación se podría presentar entre el controlador y el controlado? Que decida mutear todos los micrófonos, digamos, o algo de eso. Yo tendría el control por ser la docente, por ejemplo. Claro, el poder también de decidir si sacar a alguien o no, y todas esas cosas. Bien, Brian es mi disjockey. No me contesta, me parece que no es. Ah, sí es. Vamos preparando el tema ya, ¿no? Brian dice, el controlador ordena al controlado. El controlador controla al controlado. Entonces, ¿cuándo se presentan sociedades controladas? Necesito ambas. La controladora va a controlar a la controlada, parece un silogismo. ¿Cuándo? Cuando la sociedad más fuerte tenga, por cualquier título, los votos necesarios para tomar la voluntad social. Si yo soy una sociedad, ¿puede haber vinculaciones societarias? Sí, claramente sí. Una sociedad controlada va a ser aquella que no tiene los votos necesarios para que la decisión se pueda tomar. Entonces, finalmente, ¿quién va a tomar la decisión? Aquella que tenga los votos porque está en una mejor posición. O porque es dominante en función de qué tiene. Acciones, cuotas o partes de interés, es decir, tiene una mayor preponderancia, lo que también me permite determinar y tomar la decisión desde otro lugar. Hay una sociedad que está mejor parada, ya sea porque puede marcar la voluntad social o porque el caudal de acciones, cuotas o partes de interés se lo permite, y la otra está disminuida porque justamente a la hora de poder decidir no tiene mayoría y tampoco tiene este sustento de acciones, cuotas o interés. ¿Se entiende? ¿Cuándo las sociedades son... Sí, Alejandro. No, sí, profe, había dicho. Bien. ¿Cuándo las sociedades son vinculadas? Cuando una participa en más del 10% del capital de la otra. Y si participa en más del 25% del capital, la sociedad que participe en más del 25% del capital de la otra debe comunicárselo para que en asamblea ordinaria se tome conocimiento de esto. En este caso, no es ni fusión, ni escisión, ni transformación. No es que va a suceder uno de esas cuestiones que si no la han visto ya la van a ver más adelante, sino que las sociedades se vinculan porque por esta participación que hay del capital de una por sobre la otra. ¿Se entiende? Si hay más del 10%, una participación en más del 10% de una sociedad por sobre la otra, ya están vinculadas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿Qué obligaciones creen que tiene el socio en una sociedad? ¿Tiene alguna obligación? ¿No tiene ninguna? Solamente tiene que aportar
y nada más. Con que aporte ya me doy por satisfecho. ¿Eso es todo lo que tiene que hacer el socio? ¿Tendrá derechos y obligaciones? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe. ¿Cuáles serían las obligaciones que tiene el socio? Responder por las pérdidas y por las ganancias. Sí, responder por las pérdidas. ¿Qué más? ¿A partir de qué momento empiezan los derechos y obligaciones? Una vez conformada la sociedad. Exacto, desde la fecha fijada en el contrato de la sociedad. ¿Y qué tengo que hacer? Realizar los aportes pertinentes. ¿Qué más? Si tengo administradores y representantes de la sociedad, me olvido y jamás pregunto, jamás me involucro y que a mí me den la ganancia y nada más. ¿O tengo el derecho de consultar, de preguntar? Sí, lo tengo. Tengo que realizar mis aportes en tiempo y forma. No importa si lo hago cuando quiero. ¿Qué va a suceder? En el derecho comercial siempre se dice que se debe actuar como un buen hombre de negocios. Entonces, debo tener digamos, así como tengo derechos, y si la sociedad marcha muy bien, voy a tener derechos a los dividendos y a las ganancias, también debo saber que voy a tener que soportar las pérdidas si las cosas no funcionan. No puedo promover un objeto ilícito, no puedo promover una actividad ilícita. Tengo que realizar los aportes en el tiempo en lo que yo me he comprometido, porque si no, el capital no va a poder sostenerse. Tengo que advertir si hay irregularidades, adecuar los mecanismos necesarios para poder hacer saber estas cuestiones. ¿Se entiende? Digamos, sobre todo cuando la característica de la sociedad es intuito personae, que es donde la calidad humana pesa. Insisto, en una sociedad abierta que cotiza en bolsa, lo más probable es que yo desconozca la totalidad de los socios. Pero en otros tipos sociales es muy importante. En una sociedad de responsabilidad delimitada es importantísimo saber el funcionamiento. Y en una sociedad colectiva donde mi responsabilidad es tan amplia, ni les cuento la necesidad que tengo. O sea, de poder también ejercer y no descansar solamente en el administrador, en el representante o en el consejo directivo o en la gerencia, sino también el socio tiene que demostrar una conducta proactiva en pos de la sociedad que ha decidido conformar. ¿Se entiende? Sí, bueno, profe. dudas, preguntas, algo que les haya quedado sin comprender. El derecho societario, a diferencia de lo que ustedes están viendo en paralelo con el derecho, con el módulo 1, el derecho societario es muy preciso. O sea, ustedes se habrán dado cuenta que el valor conceptual no es lo mismo decir integrar aportes que suscribir aportes. No es lo mismo la calidad intuito personae de una situación que no la tenga. No es lo mismo una responsabilidad limitada que una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. O sea, el vocabulario es como muy preciso. Digamos, el derecho societario va marcando una cierta tecnicidad. ¿Y qué es lo importante? Si ustedes esta primera parte que hace desde la definición de sociedades, cómo es el objeto, consentimiento, fin, cómo se vinculan, cuáles son las obligaciones de los socios, cuáles son las sociedades residuales de la sección 4ª, cuáles son los tipos sociales, qué importancia tiene
el representante, el administrador, qué alcance tiene, cómo es la transformación, fusión y escisión de una sociedad, cómo se disuelven y cómo se liquidan, llevar todo esto a cada uno de los tipos sociales en particular es mucho más fácil. Pero para eso, esta parte general del derecho societario es importante que la incorpore. La ley es clara, pero no es suficiente. Se tiene que acompañar con el estudio de doctrina de los libros que se sugirieron en la bibliografía. Inclusive ustedes pueden acceder a libros, digamos, dado la situación de la pandemia, saben que pueden acceder a la biblioteca. Hay un montón de artículos en la facultad, de artículos virtuales muy interesantes. Y si van a buscar en páginas de internet, por favor asegúrense que sean páginas seguras y páginas argentinas, además, pero por sobre todo que sean páginas seguras y de relevancia científica. Si ustedes estos conceptos generales los aprenden, llevarlos a cada tipo es más fácil porque después ya van a ver la diferenciación. Pero si esta parte está debilitada, es como tener que estudiar cada tipo en particular con mucha más intensidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Sí, profe. ¿Dudas? Profe, Sí, señorita. ¿por qué cuando participa más del 25% se debe comunicar a la asamblea para que tome conocimiento? Porque se está comprometiendo. Y si una sociedad avanza, puede que después termine en una cuestión de una fusión, una escisión o capaz que una transformación. Entonces es importante que, si yo ya el 25% es mucho, entonces es importante que la asamblea tome conocimiento. Gracias, profe. Porque se están vinculando, ¿no? No se olviden de eso. Digamos, ya hay interacción entre las sociedades. ¿Alguna otra duda? ¿Les resultó claro? ¿Necesita que profundicemos algún concepto? Profe, ¿Sí? ¿qué ejemplo puede ser de esas sociedades vinculadas, por ejemplo, que sean conocidas, que hagan eso? En general, digamos, ustedes saben que la mayoría de las cuestiones pasan por registrarse. Normalmente puede ser que sean sociedades que tengan el mismo objeto, digamos, u objetos similares en la realización. Entonces puede que se vincule una con la otra por el objeto. O sea, como se realiza lo mismo, puede que participe el capital y una de alguna manera coadyuve a la otra en función del objeto que, mientras sea lícito, posible, determinado y cierto, sería cualquiera. Normalmente pasa con eso. Hay habitualmente una similitud. Digamos, yo no voy a participar ni me voy a vincular de una sociedad que no tiene nada que ver ni con el objeto ni con la actividad que yo realizo. ¿Ya se me despertaron o todavía no? Vamos a ponerle voluntad a esta última semana y más allá de que tienen que estudiar ya el receso y por lo menos despejarse, les va a venir bien siempre y cuando que tengan que tener una premisa. ¿Cuál es la premisa? ¿Bajo qué premisa? ¿Cuál será? No sé, profe. ¿Qué estamos viviendo en esta instancia nosotros? Con una virulencia espantosa. La pandemia, profesora. Entonces, bueno, íbamos a hacer la fiesta, pero ustedes no han querido. Traten en lo posible de juntarse lo menos posible. Yo conozco muchas familias que
viene de la mano de la gente, digamos, más joven. Hay mucha gente internada, grave, gente conocida, grave. Sigan cuidándose, cuídense y cuiden a la familia, a los amigos y a los afectos con los que ustedes se relacionan. Ya llegará el tiempo que no los quiero ver bailando, ¿no? Cuando llegue ese momento, porque ya que no han querido en esta instancia, después hay que vacunarse. El que se puede vacunar, vacúnese. El que pueda hacerlo, hay que aprovechar que se ha mermado tanto la edad, vacúnese. No le tengan miedo a la vacuna, o sea, es como las vacunas que nos ponían cuando éramos chicos, no pasa nada, o sea, y si pasa es una cuestión propia de la vacuna, por supuesto que no duele, en realidad ninguna vacuna duele, lo que pasa es que cuando uno es más chico es como que a uno le impresiona, pero ya a esta altura, entre esta situación y la vacuna, hay que vacunarse. Hay que ser consciente de que de esta enfermedad nadie sale solo, solamente podemos salir si estamos todos juntos, y ya llegará el momento en que se podrán, toda esta etapa que a ustedes les agarró ya desde el año pasado que empezamos juntos con la pandemia, desde la virtualidad y con todas las privaciones que han tenido de reuniones y demás, ya va a llegar el momento en que tengamos la libertad de volvernos a juntar de otra manera y poder compartir otras instancias y demás. Por ahora, por favor, sigan cuidándose. Para despedirnos, si no hay más preguntas, nuestro MIDI jockey personal Brian va a despedirnos con un tema que deberían prender las cámaras, por lo menos para que yo los vea, pero bueno, solamente me tengo que ver a mí misma. ¿Y dónde está mi dicho que ya se fue a dormir la siesta? ¿Les gusta esa? Ah, esa sí está buena. Eso es para levantar la semana. Deja de llorar, deja de sufrir. Vamos a aplaudirlo al disjockey. Usted siga. Y olvídate, deseo mi piel y sin sufrir, porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí. Déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amas. Quiero hacerte mía. Bueno, con esta música de fondo, no que pinta Rey Carancho, no pinta nada, pinta estudio toda esta semana, pinta aprovechar las materias, el material, las clases y demás. Pinta cuidarse y pinta seguir adelante con el objetivo y la meta que se han planteado ustedes. Así que con la música de Brian, gracias Brian, le damos un aplauso, nos despedimos hasta la próxima clase. Yo no los veo, buen receso, no que no me los cruce en ningún lado a ustedes, buen receso, que se lo merecen, descansen, pongan 2 días la mente en blanco y a seguir con el objetivo propuesto de aprobar la materia. Yo les mando un beso grande, a cuidarse y nos estaremos viendo pronto si Dios quiere. Vamos, Brian, que la música siga. Chao, profe, nos vemos. Gracias, Profe, chao, profe, hasta luego. Chao. Elegante que lo que Bizarrap, grábate Bizarrap. Si me avisa 5 estoy porque sabe cómo soy.